Circuito fase 4. Cada estudiante debe diseñar un filtro pasivo pasabanda que permita el paso de frecuencias entre 5 kHz y 25 kHz. La fuente de señal a la que se conectará el filtro tiene una resistencia interna de 50 ohmios y se le conectará al filtro una resistencia de carga de 47 kΩ. El circuito propuesto es un circuito pasivo de segundo orden debido a que tiene dentro de sus elementos un condensador y un capacitor. Estos filtros tienen como características principales que nos pueden dar ganancias superiores a 1. Sus aplicaciones son en sintonización selectiva de frecuencias en sistemas de comunicación y control. Las ecuaciones características son las que se muestran. Aquí tenemos la ecuación de transferencia general. Y las frecuencias de corte se pueden calcular después de un proceso matemático, llegando a las ecuaciones que se presentan aquí. En ellas intervienen la frecuencia resonante del circuito y el coeficiente de calidad del filtro. En estos filtros no hay una asimetría de la frecuencia de resonancia con respecto a la frecuencia de corte inferior y superior. La frecuencia de resonancia se puede encontrar por medio de esta ecuación, que equivale al radical del producto entre la frecuencia de corte alto y la frecuencia de corte bajo. El ancho de banda será la diferencia entre la frecuencia de corte alto y la frecuencia de corte baja, y también equivale a la división entre la frecuencia de resonancia y el factor de calidad del filtro. Ecuaciones típicas para este filtro en particular son las que se muestran y serán usadas para el desarrollo del ejercicio. Los planteamientos son los que se enunciaron y con ellos se obtienen tanto el ancho de banda, que en este caso son 20 kHz, se traducen a la frecuencia de corte alta y baja a unidades de radianes por segundo. Se obtiene la frecuencia de resonancia, que es 70.000 radianes por segundo. Se obtiene el factor de calidad, que es .557, y con esos dos elementos y las ecuaciones generales de este filtro se procede a hacer un sistema de ecuaciones de 2×2, en el que encontramos que la capacitancia corresponde a 159 nanofaradios y la inductancia a 1.3 milihenrios. El circuito montado en Proteus queda como se muestra. Tenemos una resistencia de 50 ohmios y otra de 47 kiloohmios, la inductancia de 1.3 milihenrios y el capacitor de 159 nanofaradios. La respuesta que obtuvimos es la curva que presentamos en esta imagen, donde la frecuencia de corte baja, que es 5 kHz, da una ganancia de 2.9 decibeles, y la frecuencia de corte alta, que es 25 kHz, nos da una ganancia un poquito superior a 3 decibeles, que se presenta así porque hemos despreciado algunos decimales en las operaciones.